Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia tertulia del Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía. Estamos muy contentos porque tenemos hoy aquí a las doctoras Daniela Vergel y a la doctora Stephanie Pardo como conferencistas. Ellas nos van a hablar del tema de prohibición de la exportación de carbón a Israel y sus efectos y desafíos para la inversión extranjera. Es bien sabido que el gobierno nacional, mediante decreto 1047 del presente año, estableció la prohibición de la exportación de carbón a Israel. Vamos a presentar a las conferencistas que nos acompañan. La doctora Daniela Vergel es socia de CMS Rodríguez Azuero, donde lidera el área de Derecho Ambiental y Sostenibilidad y colidera los equipos de solución de conflictos y de energía y cambio climático en el sector de la minería. Cuenta con más de 15 años de experiencia en derecho minero y resolución de conflictos. Es árbitro y secretaria de los Centros de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Superintendencia de Sociedades. Ha asesorado a diversos clientes en la estructuración de proyectos mineros, adquisición de títulos mineros, en la transacción nacional e internacional de minerales, en trámites ante la autoridad minera y en la contratación de bienes y servicios para proyectos mineros. Ha representado exitosamente a clientes en disputas litigiosas y procesos sancionatorios ambientales y mineros. Daniela es reconocida como abogada recomendada por Legal 500 Latinoamérica 2024 en el área de energía y cambio climático. La doctora Stephanie Pardo es Senior Counsel de la firma de abogados Holland & Knight Colombia. Como abogada de Holland & Knight, ejerce en el área de litigio y resolución de disputas, así como en el área de minería y recursos naturales. Actualmente es vicepresidenta de Women in Mining Colombia, una organización que promueve la equidad de género en el sector minero colombiano. Su práctica profesional se centra en el litigio en materia ambiental, representa y asesora a diferentes empresas y entidades de los sectores energético, petrolero, minero e industrial. Actualmente conduce el programa de radio Minería al Día, en alianza con la frecuencia radial La Voz Minera. Es columnista en el periódico El Diario El Occidente de Cali y escribe artículos en asuntos legales del periódico La República. Stephanie ha realizado estudios intermedios en la Universidad de San Pablo de Madrid, España, y en el Club Español de la Energía en relación con temas de energías renovables y fuentes descentralizadas de energía eléctrica. Tiene un posgrado en Derecho Minero Energético de la Universidad Externada de Colombia y cuenta con una maestría en Derecho Administrativo de la misma universidad. En este momento cedo el auditorio a las conferencistas Daniela y Stephanie. Stephanie, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor Bernardo, por esa presentación. Gracias también, muy complacida como miembro de la Junta Directiva del Colegio, de estar aquí en este conversatorio con la doctora Daniela Vergel, quien es más que colega, también una gran amiga. Y pues bueno, estamos acá siempre revisando y analizando todos estos temas legales del sector minero. Hoy vamos a hablar de este tema que es la prohibición de la exportación de carbón a Israel. Si quieren, por favor, seguir a la siguiente mientras voy introduciendo el tema. El gobierno expidió un decreto, que es el decreto 1047 del 14 de agosto de 2024, en el que señalaba que se iba a prohibir o que se prohibiría la exportación de carbón a Israel. Creo que no está pasando, Zoraida, si quieres, no está pasando
Eso. Aquí digamos que pues esto va a ser un conversatorio sobre este decreto que les comenté, el 1047 de 14 de agosto de 2024. Quisimos hacer unos slides de ayuda visual, pero pues en realidad esto va a ser un conversatorio con Daniela, quien pues nos va a hablar un poco del tema de esta prohibición de la exportación de carbón a Israel. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo señala y digamos que primero expide y publica en su página web un proyecto, un borrador de decreto, del decreto 1047 de 2024, el cual pues implicó una serie de, yo lo llamo así, agitación normativa o agitación regulatoria. Y esta agitación normativa, pues es una agitación que está siendo promovida por el mismo gobierno. ¿Y por qué está promoviendo esto? Yo diría, y acá, lástima que no se pueda ver en formato grande, pero acá quise traer como unos titulares de las noticias que salieron cuando el proyecto de decreto y el decreto 1047 fue expedido. Y aquí vemos dos líneas argumentativas. Si ustedes ven en una de las parte de la lámina, se señala el embargo de carbón de Colombia a Israel es un modelo a seguir. Esta es una, más abajito ahí no quedó, pero más abajo están las referencias de las imágenes. Pero aquí sale esta noticia y se señala que por un medio de comunicación que el embargo de carbón de Colombia a Israel es un modelo a seguir. Si vemos en la otra parte, Analdex saca una noticia también que señala el proyecto para impedir exportaciones de carbón a Israel cruza varias líneas rojas. Entonces, ahí digamos que se manda un mensaje diferente. Ya no se está diciendo que es un modelo a seguir, sino que cruza varias líneas rojas. Y más abajo está pues obviamente el comunicado que sacó la Asociación Colombiana de Minería, señalando que el bloqueo de exportaciones de carbón a Israel pues amenaza a la industria minera y amenaza esta importante industria del carbón. Se ve también que la Procuraduría entregó observaciones al proyecto de decreto, obviamente oponiéndose a esta prohibición. Entonces, ¿yo por qué quise traer estas noticias, estos titulares y este contexto? Porque es importante antes de ahondar en cuáles son las ilegalidades de este proyecto de decreto, es importante saber qué es lo que hay detrás de estos proyectos de decreto, cómo es que se origina este cuento y de dónde surge este decreto 1047. Si nosotros leemos una de las noticias que señala que ese embargo de carbón es un ejemplo a seguir, es un modelo a seguir, allí se señala que comunidades indígenas se pusieron de acuerdo con el gobierno para expedir este proyecto de decreto. Y entonces señalan que ese acuerdo generó pues que haya un decreto que prohíbe la exportación de carbón hacia Israel. Y en otros apartes, cuando vemos los comunicados del gobierno y cuando vemos qué es lo que señala el gobierno al respecto, lo que vemos es que en la argumentación de los considerandos del decreto 1047 se señala una serie de acontecimientos que según ellos pues son las causas por las cuales se originó este decreto 1047 de 14 de agosto de 2024. Y ahí vemos entonces que hay, yo lo he llamado una dicotomía argumentativa. ¿Y por qué? Porque lo que hemos visto y lo que vamos a ver en este conversatorio es que en muchas ocasiones y en los decretos que ha sacado el gobierno, hay una doble argumentación. Entonces, por un lado hay una argumentación, el gobierno con este decreto y con otros decretos como el 044, echa mano de unos argumentos que son válidos. Entonces, revisemos uno de ellos. El primer argumento que señala el decreto 1047 es que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Ese argumento
es totalmente válido. No hay un argumento que pueda rebatir eso, porque eso todo abogado y todos lo sabemos. Los tratados internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad y más aún los de derechos humanos. Luego de esa premisa, de esa argumentación, señala el decreto 1047 que en el 1959, a través de la ley 28, la República de Colombia aprobó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Entonces, ahí está atando ese otro argumento. Miren que está diciendo, los tratados internacionales son válidos y prevalecen en el orden interno. Y luego llega y dice, y acuérdense que en 1959 nosotros aprobamos la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Acto seguido, en el siguiente considerando, dice el ministerio, que en las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia, en el caso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza, ha reconocido la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar. Y entonces, con base en esas dos premisas que son válidas, incluye esta para dar a entender que esas medidas provisionales que fueron tomadas por la Corte, pues prevalecen en el orden interno. Y esto quiero decirles a todos los que están aquí, no es cierto, es un argumento falaz. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la convención, la que se aprobó mediante ley 28 del 59 y después todos los tratados que vinieron al respecto, cuando hablamos de esos tratados, esos son los que fueron aprobados por ley, los que prevalecen en el orden interno, no las medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en relación con esa convención y en relación con esa problemática en específico. Eso no ha sido aprobado ni está dentro de la ley que se señala. Entonces, por eso yo les hablo de que hay una dicotomía argumentativa y hay una agitación normativa promovida por las diferentes autoridades del poder público que tienen un único fin, y es disminuir la producción y reducir, ¿por qué no decirlo?, el sector minero y la industria minera, porque claramente se está tratando de ajustar un argumento como lo es la prevalencia del bloque de constitucionalidad y de los tratados con unas comunicaciones, con unas medidas provisionales que en su momento toma la Corte Internacional de Justicia, pero que no puede tenerse como que hacen parte de ese convenio. Una cosa es que se apruebe un convenio mediante una ley y otra cosa es que saquen unos comunicados la Corte Internacional de Justicia y entonces con base en ese convenio que fue aprobado y entonces que se diga que todas las manifestaciones que emite una corte como la Corte Internacional de Justicia pues hacen parte de ese orden y prevalecen en el orden interno. Esto es importante tenerlo en cuenta para que vayamos conociendo y para que vayamos descubriendo cuál es el argumento detrás de este decreto 1047. Se señala entonces también, pues, en los considerandos de este decreto, se hace una justificación frente a por qué es que, además de esta situación humanitaria, además de esto, por qué es que la prohibición de las exportaciones del carbón no generan una violación o no generan una violación a esas políticas a nivel de impacto fiscal. Y entonces señala que dentro de los principales productos que Colombia exporta a Israel, en primer lugar se encuentran las ollas térmicas de carbón y que se participa en un 90% del total exportado. Y señala que Colombia exporta a Israel 375 millones de dólares con una concentración considerable de carbón y señala que de ese total exportado, los productos mineros energéticos equivalen al 93%. Con base en esta cifra, acto seguido señalan que como este bien es usado como suministro energético, porque Israel depende
en gran medida de carbón, entonces se va a emplear en fines militares y esto conlleva a que haya una prohibición de la exportación de carbón a Israel para ayudar a esas medidas transitorias de la Corte Internacional y para ayudar a alivianar este tema, este conflicto militar. Entonces, cuando hablamos de esto, yo quisiera ponerles un ejemplo. Es como si nosotros dijéramos que Colombia exporta algodón a Israel y que muy seguramente con ese algodón se van a fabricar telas que a la final van a fabricar uniformes militares. Entonces, esta argumentación resulta un poco perversa en el sentido de que se está queriendo argumentar que una medida como esta puede producir o puede alivianar o puede contribuir a que se mejore la situación humanitaria cuando en realidad es una concurrencia de causas indirectas que no puede ser aplicado a un hecho como estos, no solamente porque no genera un impacto real y material a la situación humanitaria. Si nosotros nos vamos a analizar el tema, eh, esta prohibición lo que genera es más impactos a nivel local que a nivel internacional y a nivel del conflicto de Israel, porque claramente el carbón ellos, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo pueden eh, importar de otros países. Entonces, esa contribución que se hace por parte de Colombia, pues ni siquiera hay un dato real, un dato específico en el que se diga que efectivamente ese carbón que se está aportando se va a utilizar para el tema, para fines militares y no para suministro energético de toda la población. Entonces, señalar que este mineral va a implicar que haya una implicancia o una causa directa en los fines militares, pues resulta del todo un poco infundado desde el punto de vista jurídico. En el Congreso de Minería, el presidente de la CM señalaba una frase que a mí me gustó mucho y que yo la adopté, y es que el dato mata al relato. Aquí vemos cómo estos datos que se quieren incluir, pues no alcanzan a sostener esos relatos y que pues están basados en temas que no son acordes con la realidad in situ operacional. Entonces se señala también que, y de esto pues lo hablaremos a profundidad con la doctora Daniela, que con base en el Tratado de Libre Comercio, con el TLC, entre Colombia e Israel, Colombia tiene la posibilidad de adoptar medidas para garantizar su seguridad nacional y la seguridad internacional, y que con base en ese artículo, el 14.2, es que se expide este decreto, y si nosotros vamos a revisar, pues esto en realidad, ¿cuál es la implicancia y cuál es la causa que tiene frente a la seguridad de Colombia? Ya lo profundizaremos con Daniela, pero es una argumentación que nuevamente se queda sin ningún sustento. ¿Cómo vamos a señalar que la exportación, la prohibición de la exportación de carbón a Israel genera un impacto a la seguridad en Colombia si lo que se está haciendo es tomar una medida justamente que atenta y afecta es la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros y además la seguridad económica del país? Entonces es un tema bastante complejo que vamos a ahondar más adelante. Y miren que aquí nuevamente vengo con lo que les señalaba de esa dicotomía argumentativa. El gobierno el gobierno actual siempre maneja un discurso que yo de verdad me admiro de él, y es un discurso directo. ¿Y por qué directo? Porque si nosotros vamos a ver en estos decretos, y también el decreto 044, de una vez están incluyendo un argumento o se están apropiando de un argumento que el sector durante muchos años acogió, y es que se violan los derechos adquiridos con todo este tipo de decretos y con todo este tipo de normativas. Entonces nosotros señalamos que se violan los derechos adquiridos y que se viola la confianza legítima, y esto desde los asesores legales hasta las agremiaciones, hasta las mismas empresas, siempre han
sostenido este discurso a lo largo del tiempo y han dicho, aquí se están violando los derechos adquiridos. Y en los anteriores gobiernos se emitían los decretos y se guardaban absoluto silencio de esto. Yo lo que he visto con este gobierno es que en estos decretos de una vez están diciendo, no, mire, si usted me va a salir con el argumento que me está violando los derechos adquiridos o las expectativas legítimas, yo de una vez le voy a decir que eso no es cierto. Y de una vez incluyen en los considerandos, como lo hicieron con el decreto 1047, que resulta constitucionalmente necesario preservar todas aquellas situaciones jurídicas consolidadas o expectativas legítimas que correspondan a aspectos relativos a situaciones que impliquen compromisos adquiridos. Entonces, de una vez están diciendo, tranquilo que nosotros vamos a resguardar las situaciones jurídicas consolidadas y que no aplicará este decreto ni a esas situaciones jurídicas ni a esas expectativas legítimas. Entonces, con base en estos considerandos que les acabo de señalar, pues se decreta una prohibición a las exportaciones al Estado de Israel de las ollas térmicas de carbón y se dice en el artículo segundo el alcance de la medida o esa restricción no aplica para, entonces se establecen 3 escenarios. El primero, las mercancías que antes de la entrada en vigor de este decreto estén amparadas con una solicitud de autorización de embarque, las sociedades de comercialización internacional que antes de la entrada en vigencia de este decreto hubieran expedido el certificado al proveedor, y llega el tercero, que es donde se adelanta el gobierno a esa argumentación que siempre ha tenido el sector minero, que es los negocios jurídicos perfeccionados hasta la entrada en vigencia del presente decreto que generen una situación jurídica consolidada o una expectativa legítima, no les aplica esa restricción. Y entonces aquí yo quiero comenzar este conversatorio con Daniela sobre este tema en específico, porque es un tema muy interesante señalar que en un decreto, a mí de verdad que me parece un tema bastante sorprendente que se incluya en un decreto que las situaciones jurídicas o los negocios jurídicos perfeccionados o las expectativas legítimas no aplican o no se les aplica esta restricción a la prohibición de la exportación de carbón a Israel. Porque si nosotros nos vamos a analizar qué son las situaciones jurídicas consolidadas o las expectativas legítimas, ahí es donde está, yo no quisiera decir la trampa, pero ahí es donde está la falencia y la subjetividad que aplicará el gobierno muy seguramente cuando analice estas situaciones jurídicas. Recordemos que ya hay un proyecto de resolución porque este mismo decreto señala que se debe crear un registro en donde los interesados pueden acreditar esas expectativas legítimas. Entonces, cuando hablamos de los negocios jurídicos perfeccionados hasta antes de la entrada en vigencia del decreto, pues digamos que desde el punto de vista legal, pues es muy fácil porque podemos decir, ah, no, pues los negocios jurídicos perfeccionados hasta antes de la entrada en vigencia del decreto, pues son los contratos debidamente suscritos. Y si yo aporto un contrato debidamente suscrito, pues deberían respetarme ese derecho. ¿Y eso qué significa? Que yo puedo continuar con la exportación de carbón a Israel aun cuando esté en vigencia este decreto. Pero cuando hablamos de las situaciones jurídicas consolidadas, ahí es cuando nos preguntamos qué es eso de las situaciones jurídicas consolidadas. Doctora Daniela, yo quisiera que usted nos ilustrara sobre este decreto, por qué habla de las situaciones jurídicas consolidadas y se señala pues que impiden los negocios, o sea, impedirán los negocios a futuro. ¿Qué tiene, cuál es el impacto frente a los negocios vigentes? Bueno, pues muchísimas gracias, Stephanie. Primero quiero agradecer al colegio por la invitación y a ti, que pues para mí, como lo dijiste muy bien, muy bien al principio, tener este espacio para conversar estos temas tan importantes de la coyuntura que nos ocurren día a día y últimamente bastante seguido en el sector minero, pues contigo y con las personas que nos están acompañando, pues es muy grato y ayuda a seguir enriqueciendo el debate, que es absolutamente necesario. Efectivamente, uno no sabe, digamos,
cómo interpretar ese adelantamiento que hace el decreto 1047 con relación a las situaciones jurídicas consolidadas. De hecho, y si quieren podemos seguir a la siguiente diapositiva, esas situaciones jurídicas consolidadas, ¿qué significan? ¿Y qué significan en el marco de un negocio y de una industria como la industria del carbón? Y yo creo que ese es el primer punto importantísimo en este debate, y es algo que, entre otras cosas, se reitera permanentemente en la manera como el gobierno actual ha manejado sus iniciativas, digamos, de regulación en el sector minero y en general esa dinámica con el sector minero, y es su conocimiento real de la industria minera y de los negocios mineros. Cuando yo hablo de una situación jurídica consolidada, busca precisamente garantizar la seguridad jurídica. Es decir, y como lo incluyen dentro del artículo 2 del decreto, perfecto, usted viene y tiene ahora que soportarme que esa seguridad, esa situación jurídica a través de una orden de compra, una factura, un contrato, que usted celebró con anterioridad a la entrada de la vigencia del decreto, pues usted ya con eso, en teoría, pues está soportando esa situación jurídica consolidada. Pero además incluye otra partecita, que es la expectativa legítima. Y ahí es donde entramos en unas áreas mucho más grises, porque es que las expectativas legítimas lo que buscan es garantizar la confianza legítima y la buena fe. En el negocio, en los negocios mineros y en los negocios mineros digamos, orientados en general en el negocio minero, pero además en la comercialización y exportación de carbón, que además estamos hablando de unas cantidades, unos tamaños, esto es unas exportaciones a granel muy importantes. El negocio, más allá de la explotación per se, es un negocio de logística. ¿Esto qué quiere decir? Que el tiempo y el tiempo, todo tiempo, digamos, dentro del negocio de la logística implica dinero. Y en los trámites que ahora, en donde yo tengo mi TLC como empresa comercializadora y que exporta el carbón a Israel, tengo mis negocios jurídicos garantizados, tengo mis contratos o mis relaciones jurídicas que no necesariamente implican un contrato per se. Tengo mi expectativa relacionada con un tratado de libre comercio que me garantiza que estoy sentado, digamos, o amparado en una protección de inversión, en donde además el gobierno con esa firma, el Estado colombiano con la firma del TLC, que a propósito es un TLC que no solamente fue firmado por Colombia, sino que fue adoptado mediante el Congreso, digamos, mediante una ley por el Congreso de la República, y que además la Corte Constitucional igualmente la declaró exequible. Entonces, estoy amparado con todas estas actitudes del gobierno nacional, tengo mi tranquilidad que puedo llevar a cabo estos negocios, y de un momento a otro, pues no solo tengo una prohibición a futuro, pero además que lo que he venido trabajando con tiempo y con el tiempo, digamos, con este tiempo con Israel, ahora tengo que soportarlo. Y ese soporte, ¿qué significa? Tengo que esperar primero regulación, que como lo está diciendo Stephanie, está en unos proyectos de resolución que hoy hay una incertidumbre respecto de qué va a ser exigible, primero. Segundo, ¿eso cuánto tiempo va a tomar? En Colombia sabemos lo que implican los trámites, y cada día, como les digo, en temas, digamos, de logística, significa dinero, y no un poco de dinero, es miles de millones de dólares en todo lo que tiene que ver con esa cadena de logística para poder lograr la comercialización y puesta en territorio israelí, pues del carbón, que es lo que estamos discutiendo en este momento. Daniela, Entonces, o sea que yo te interrumpo ahí. sí. Es decir, que todas las tratativas, todas las negociaciones previas que se hubiesen llevado hasta antes de la entrada en vigencia del decreto, que es hasta el 20 de agosto, todas esas tratativas, todas esas negociaciones, correos, reuniones, comunicaciones, eso podría entrar dentro de lo que se llama expectativas legítimas, porque si no, entonces lo otro sería ya
solamente los negocios jurídicos perfeccionados. ¿Cómo puedes tú ver que de pronto el Ministerio de Comercio, cuando vaya a analizar la acreditación de esas supuestas situaciones jurídicas consolidadas o expectativas legítimas, puede analizar que efectivamente hay una situación jurídica consolidada? Porque lo que yo veo es que hay un margen de subjetividad total. Absoluto, absoluto, pues además con un gobierno y unas entidades, porque estamos hablando que esto es Ministerio de Comercio, ni siquiera la autoridad minera, que no necesariamente conoce la industria minera, y yo insisto en ese punto. Y con un marco adicional, y es la confidencialidad de los negocios. Estos negocios son altamente confidenciales, entre otras cosas porque el manejo del precio del carbón, el manejo de calidades, las formas de negociación son normalmente asuntos que son tratados por las compañías mineras, porque es que estamos hablando de commodities, con alta confidencialidad, con reserva, y ahora entonces para poder demostrar que sí tengo una expectativa legítima, tengo que entonces presentar a una entidad, montar en un sistema una cantidad de documentos que además para yo poderlo revelar necesito la anuencia de mi contraparte o de mi contraparte en el contrato. Entonces, la verdad es que desde el punto de vista netamente jurídico, digamos, el amplio margen de interpretación genera un alto grado de incerteza jurídica, para las compañías que están hoy enfrentadas o que se tendrán que enfrentar, porque además hoy estamos en el limbo, ¿no? Ya con la prohibición, pero sin regulación. Entonces, en ese proceso de cómo yo voy a poder soportar que efectivamente esto era un negocio que ya tenía o estaba consolidada o tenía yo mi confianza legítima de poderlo terminar de llevar a cabo. Entonces, Daniela, efectivamente cómo viola esto el TLC y la cláusula de trato justo y equitativo? Como lo sabemos, pues en estos TLCs y en el TLC con Israel hay una cláusula que pues garantiza o le garantiza a ambas partes que haya un trato conforme el debido proceso, que no hayan irrupciones, que no hayan tratos discriminatorios, que todo se maneje, digamos, con principios de transparencia, de buena fe. ¿Cómo afecta esta prohibición de cara al TLC celebrado entre las dos partes? así como lo afecta en la medida en que la decisión del gobierno colombiano, de manera abrupta e intempestiva, porque es que ese yo creo que es parte del gran, digamos, del el tinte adicional que tenemos dentro de este decreto, es que va en contravía de los mismos compromisos que asumió el Estado colombiano al suscribir el TLC con Israel, donde de manera expresa en el artículo 2.2 del tratado, dice de manera clara que ninguna parte podrá adoptar o mantener alguna prohibición o restricción a la importación de cualquier mercancía de la otra parte, o a la exportación o venta para la exportación de cualquier mercancía destinada al territorio de otra parte. Y las únicas excepciones que dentro del tratado se imponen o se permiten dentro del TLC es lo relacionado con unos artículos específicos del GATT 94, que es digamos, un tratado, un acuerdo, que es tenido en cuenta en las consideraciones, pero que es tenido en cuenta en lo que, para justificar esta decisión, que es una decisión política del Estado colombiano, no jurídica, sino política, pues digamos, lo toma de manera caprichosa y un poco amañada, en el sentido que toma los artículos que le sirven. Entonces, ¿cómo lo viola? Hoy Colombia el Estado colombiano se enfrenta hoy a unos altos riesgos de poder ser llevado a instancias internacionales en arbitrajes de inversión, sin contar los riesgos jurídicos que hoy también el Estado colombiano asume con las empresas, las empresas de manera directa e indirecta, porque es que tenemos no solamente al que directamente exporta, sino a toda la cadena de valor hacia abajo de lo que implica una decisión como esta, de tener que indemnizar y responder por una decisión política
que afecta gravemente los intereses y la seguridad jurídica, los principios de confianza legítima, de buena fe, de libertad económica que están amparados por la Constitución colombiana. Porque además, en los considerandos del decreto, Daniela, y como lo decía al principio, el decreto menciona que el TLC, el artículo 14.2, lo autoriza para tomar medidas relacionadas con la restauración de la paz o la seguridad internacional o para proteger sus intereses esenciales de seguridad. Pero lo que yo veo es que pues aquí no hay ningún tema de seguridad nacional que afecte pues a Colombia, sino es un tema externo, es un tema que no tiene que ver con la seguridad. Y adicionalmente, ¿ha habido algún precedente histórico en el que Colombia haya realizado este mismo tipo de medidas prohibitivas o este es el primer precedente? Porque yo por lo menos no conozco otro, no sé si hay algún otro precedente al respecto y si efectivamente eso que señala el gobierno frente a que está protegiendo, porque en otra parte lo dice, que está protegiendo la moralidad pública y los intereses esenciales de seguridad de la República, pues eso claramente es totalmente inválido. No hay ninguna situación de seguridad que esté protegiendo Colombia con esta prohibición de la exportación. Contrario a ello, lo que está haciendo es impactando un sector que no es responsable y que no tiene ningún tipo de responsabilidad frente a esta situación que pues es una situación lamentable humanitaria, pero pues que no tiene ninguna responsabilidad en el tema. Sí, de acuerdo, y quizás ahí un poco el punto acá es el tema de seguridad nacional. El gobierno con el decreto 1047, digamos, ha buscado en ese hilo argumentativo que presenta decir que está avalado por unas excepciones contenidas en el GATT 94 relacionadas con, digamos, con seguridad internacional y con grave afectación de derechos humanos, pero lo tergiversa llevándolo a que esa situación le afecta a su seguridad nacional, que es lo que permite ese artículo 14 del TLC. Y ojo, eso no puede ser ambiguo, y eso es parte de lo que uno ve en este decreto, y es ese nivel de ambigüedad y simplemente el lanzar argumentos, pero sin un debido soporte. Hoy no existe soporte alguno que de manera directa evidencie que la situación, la grave situación que hoy se vive en el conflicto entre Gaza e Israel, entre Palestina e Israel, la situación en Gaza, tiene una afectación directa en la seguridad nacional de Colombia. Y eso es lo único que avalaría las circunstancias relacionadas con seguridad alimentaria, con seguridad nacional. ¿Dónde, cuándo ha habido aquí una situación en Colombia que eso afecta? Además, traslapando un poco el ejemplo, yo tampoco conozco ninguna medida que se haya tomado en el pasado, pero si esa fuera la argumentación, entonces uno podría preguntarse, ¿por qué entonces no se ha tomado decisiones así con Venezuela? Por ejemplo, donde la seguridad nacional colombiana sí se ha visto y se ve permanentemente afectada con la circunstancia de graves violaciones de derechos humanos que están debidamente documentados por organizaciones internacionales de derechos humanos en Venezuela. Entonces, nuevamente, y ahí este es que cuando lo hablabas, digamos, uno no puede tomar acciones políticas a través de la afectación de la libertad económica. Eso no puede hacerlo un Estado, porque es que esto lo que termina haciendo, y lo terminamos pagando todos los colombianos, es tener que luego entrar en grandes disputas internacionales por haber tomado decisiones como las que se están tomando a nivel nacional e internacional, a tener que pagar grandes indemnizaciones que salen de nuestros impuestos derivados de decisiones políticas que no pueden mezclarse con los deberes propios de un Estado como debería estar en cabeza de la presidencia y de los ministerios, digamos, del Ejecutivo en general. Sí, yo añadiría ahí, Daniela, hay un tema de fondo que es muy importante y es uno de los argumentos de ilegalidad de este decreto y de estas decisiones, y es la violación que se hace
a la Constitución, al artículo 122 y 150 y a la Ley Séptima de 1991, que es la Ley Marco, y la Ley 170 del 94, porque estas leyes, digamos que lo que señalan es que el gobierno tiene la facultad para establecer la política de comercio internacional de Colombia, pero la Corte Constitucional al analizar estos artículos ha señalado que las razones de política comercial que incluyen temas relacionados con política económica, pues tienen un objetivo claro de lograr un ritmo creciente y sostenido del desarrollo, apoyar y facilitar la iniciativa privada, otorgarle una protección adecuada a la producción nacional, coordinar las políticas en materia de comercio con las políticas arancelarias, cambiarias, monetarias y fiscales. Y esta ley marco, pues justamente lo que hace es que señala la obligación del gobierno de promover y fomentar el comercio exterior. Lo que está haciendo entonces el gobierno es lo contrario, porque si nosotros revisamos esa ley marco de 7 del 91, señala que se le debe otorgar al comercio exterior colombiano la mayor libertad posible. Entonces se está violando ese derecho de la constitución de la iniciativa privada y de fomentar la libertad económica, y además está ley marco que le ordena impulsar este tipo de negocios y este tipo de dinámicas económicas. Entonces, pues como tú muy bien lo decías, pues esta violación pues claramente genera que si va a haber una excepción, o sea, es posible tener una excepción a esa obligación, pues debe justificarse y debe justificarse con base en estudios y en documentos técnicos, lo mismo de siempre y lo mismo que pasa en materia ambiental. Y en este caso, por ejemplo, ellos mencionan en los considerandos que hay un documento CONFIS que lo habilita para expedir este decreto, pero oh, sorpresa que este documento CONFIS pues no lo aportan, no está por ningún lado, no se conoce, no se sabe cuál es su contenido, no se anexa, y pues esto es supremamente importante justamente para evidenciar, como tú decías, la necesidad, la proporcionalidad de aplicar, digamos, esta excepción y este tipo de medidas restrictivas. Y con ese, digamos, sobre ese punto en particular, estamos absolutamente de acuerdo, entre otras cosas porque ese estudio económico donde realmente mida la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida, no solo es absolutamente necesaria para poder restringir la libertad económica, que es lo que hoy está sucediendo y que la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos de constitucionalidad lo ha manifestado, sino que adicionalmente hoy en día, y insisto en eso, el gobierno nacional no tiene idea alguna de cómo se llevan a cabo los negocios mineros. No lo tiene. Entonces, al pretender incluir una serie de excepciones para esta restricción, tiene que tener en cuenta cómo se llevan a cabo los negocios. Los negocios mineros normalmente en este tipo de transacciones son bajo contratos marco. No es que yo diga, ah, bueno, de aquí a 20, 40 años, yo voy a comprarle todos los meses 2.000 toneladas, 10.000 toneladas, 1.000.000 de toneladas de este carbón a este precio. Eso no funciona así. Y en ese sentido, ¿qué implica entonces una situación consolidada? Además, ¿qué impactos tiene que me lo restrinja? Porque normalmente para que yo pueda exportar esas cantidades de carbón, necesito tener una infraestructura que ya está proyectada con base en esos negocios, que son negocios además de confianza. Entonces, todas estas circunstancias, en mi humilde opinión, el gobierno colombiano no tiene idea alguna de cómo se maneja. Y para poder reglamentar y realmente aplicar esos principios de seguridad jurídica, de situaciones consolidadas, de confianza legítima, como manifiesta en el decreto que va a garantizar, necesita entender cómo son los negocios, y estoy segura que ese acercamiento no ha existido, porque entre otras cosas, y eso es parte de la violación a esta expectativa legítima, la decisión fue abrupta. La decisión fue abrupta basado en una acción política del Estado colombiano que no permitió un proceso de transición, un proceso de entendimiento, un soporte técnico que le permitiera tomar una decisión tan importante, pero tan gravosa como esta. Bueno, entonces yo creo que para concluir y para dejar un espacio pequeño de preguntas, yo creo que entonces este decreto, la gran conclusión o las grandes conclusiones de esta charla es que pues restringe las ventas a un sector económico
en el territorio colombiano sin hacer un análisis del impacto que dicha restricción tiene para las empresas que desarrollan, pues obviamente, esta actividad y para la economía nacional, sin que la explotación o la exploración de carbón tenga alguna relación con el hecho, pues, que se pretende prohibir, porque lo hemos hablado acá, no tiene ninguna, no es responsable, no se hace responsable. No existe, además, una decisión sin entrar en el análisis de cuál es o cuál no, pero no existe una decisión ni nacional ni internacional mediante la cual se declare que el Estado de Israel es efectivamente responsable o no, afectando obviamente a personas que no son responsables por los hechos que pretende sancionar y pues obviamente en contravía de todas las normas constitucionales como lo es el artículo 333, 334 de la Constitución Política, la Ley Marco 7 del 91 y entre otras pues violando el principio de reserva legal que establece la Constitución Nacional frente a el derecho para intervenir la explotación de recursos naturales y desconociendo esa sostenibilidad fiscal. Yo creo que además, no sé si quieras complementar con algo estas conclusiones, pero me imagino que también pues afecta la seguridad jurídica, afecta los negocios que están en marcha, a pesar de que se quiso incluir el respeto por unas situaciones jurídicas consolidadas y unas expectativas legítimas, vemos que hay un amplio margen de discrecionalidad, por decirlo de una manera adecuada, pero en realidad hay casi que un margen de arbitrariedad en qué se va a reconocer como expectativa legítima y qué no, porque cuáles van a ser esos elementos de prueba que yo voy a aportar para decir que hay una expectativa legítima. Entonces, lo hablábamos al principio, yo podría decir que aquí hay un correo donde nosotros íbamos a hacer un negocio, entonces esa expectativa legítima usted me la tiene que respetar. Y creo que eso además afecta el TLC entre Colombia e Israel porque a pesar de que en los considerandos del decreto se señala que Colombia puede adoptar medidas para proteger sus intereses de seguridad nacional, pues aquí claramente vimos en este conversatorio que no hay ninguna seguridad que se afecte, ninguna seguridad nacional que se afecte con el conflicto del cual Colombia no es parte y no hay una decisión que declare la responsabilidad de una de las partes. No sé si... Así es. Sí, perfecto. Bueno, no, pues muchas gracias. Ha sido un placer estar hoy con Daniela aquí hablando sobre estos temas muy interesantes. De verdad que es muy importante estos espacios porque aquí uno empieza a revisar a profundidad cuáles son esos argumentos materiales de estos decretos y pues se da cuenta, como lo decía yo, que hay una dicotomía argumentativa definitivamente porque se hace uso de unos argumentos válidos, pero en realidad lo que se hace es ajustar a su acomodo esos argumentos para justificar este tipo de medidas restrictivas que obviamente violan la libertad económica. Así es. Y simplemente para terminar, digamos que adicional a lo que dice Stephanie, desafortunadamente nos toca como operadores, digamos, jurídicos, pero además opinión pública en general, desde las compañías, sector privado, sector educativo, etcétera, pues estar pendiente de este tipo de medidas porque así como ocurre hoy con el carbón, pueden seguir no solo otros minerales, sino otros bienes y servicios que al final pues son el sustento de la economía colombiana. Y esto lo que demuestra es que esa no es lo importante, no es lo importante es cómo esto afecta en Colombia, sino un poco esa acción política que desde una decisión de gobierno se pretende ver hacia afuera, ¿no? Entonces es importante seguir como pendientes de este tipo de decisiones y opinar y hacer críticas con relación a ellas en lo que tiene que ver con temas jurídicos. Y que puede permear otras industrias, ¿no? Que puede, como tú muy bien lo dices, y por eso hay ya 6 demandas en contra de este decreto. Eso nos faltó, es un dato importante que nos faltó. Hay 6 demandas en contra de este decreto y pues bueno, la invitación sí es, hay que conversar sobre estos temas, pero también, como tú lo dices, hay que ejercer todas las acciones legales que tenemos a la mano para que este tipo de medidas pues no logren los objetivos
finales que tienen. Muchas gracias. Bueno, en este momento, pues me cerró el capítulo la doctora Stephanie con el tema de que sí hay demandas porque con tema argumentativo y toda la precisión y concreción de la situación que ustedes han hecho brillantemente el día de hoy, pues hay elementos que van a permitir tomar esas acciones, ¿verdad? Entonces, me acabas de comentar, y yo iba a alzar la mano para hacerles esa pregunta, pero ya la respondiste. Entonces, quiero agradecerles en nombre del Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía, sus muy interesantes intervenciones y su generosidad para con el colegio. Doctora Daniela, doctora Stephanie, felicitaciones por su exposición y quiero también agradecer a todos los asistentes a quienes también esperamos en próximas tertulias. Por ahora, si no hay algún comentario adicional, procedemos a dar por cerrada la conferencia tertulia, nuevamente dándoles las gracias a las conferencistas doctora Daniela Vergel y doctora Stephanie Pardo. Muy amables. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Espero Gracias por volverlos asistir. a ver en estos foros próximamente a ustedes dos. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén Gracias. muy bien y que pasen buen día.